7 y 39. Ya les dije los temas que me intrigaban a mí de Alberto Acosta Espinosa es su padre, pero Yolanda Torres comienza la entrevista con él respecto a los que le interesan o no le intrigan a ella. Así que adelante, Yolanda. Sí, Carlos, gracias. Efectivamente, hoy está con nosotros Alberto Acosta Burneo, máster en Economía, becario Fulbright, MBA con amplia experiencia en investigación económica y banca y negocios. Él es editor de la publicación Económica Política Análisis Semanal y su versión gemela, en inglés Weekly Analysis, consultor en evaluación de impacto de las políticas públicas, conferencista sobre escenarios macroeconómicos del Ecuador, docente de pregrado y posgrado de varias universidades, editorialista y miembro del Consejo Editorial de revista Vistazo. Bienvenido, economista. ¿Cuál es la situación del país para estos últimos 90 días que le quedan al gobierno? Pero más importante aún, ¿con qué país se va a encontrar el nuevo mandante en lo económico y financiero? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Vemos que la situación del país es muy compleja, porque atraviesa por una triple crisis. Una crisis fiscal que no es nueva, se generó en la bonanza, un manejo alegre de la bonanza. Una crisis productiva, crisis de competitividad, que tampoco es nueva. Sucedió cuando en la bonanza nos encarecimos, nos inundamos de petrodólares, se bloqueó el ingreso de productos y se aplicó una política hostil a la inversión. Y en ese entorno de que teníamos estas dos crisis que arrastrábamos desde la bonanza, viene el coronavirus a afectar y generar una tercera crisis, que es una crisis social, una crisis sanitaria. Lo que encuentra el siguiente gobierno es un país en soletas, un país que requiere de reformas estructurales para corregir estos grandes desequilibrios y echar a andar nuevamente al país, ponerlo nuevamente de pie. No es un desafío sencillo, requiere de cambios importantes y requiere de entender qué es lo que genera bienestar. Y lo que genera bienestar es ese círculo virtuoso de ahorro, inversión, producción. Eso genera empleo, eso genera bienestar a los ciudadanos. Eso es lo que hay que impulsar. Economista, usted hace enfrentamiento básico y habla de que los mayores problemas que viene arrastrando el país viene en el manejo alegre, en el tema fiscal, la crisis de productividad, cuando tuvimos un exceso de dólares y no se prestó atención a esta parte, y la política hostil para la inversión. Usted está hablando claramente de la administración de Rafael Correa. Hoy en día tenemos dos finalistas, uno de ellos que probablemente viene de esa corriente y probablemente la va a seguir. Obviamente, usted señala que el coronavirus vino a empeorar toda la situación, pero esto de base, ¿qué pasa si es que gana el candidato Arauz, por ejemplo? Que él viene de eso, él viene de haber sido parte de esa administración. Mire, quien llega a Carondelet encuentra el mismo escenario difícil, con estas tres crisis paralelas, pero la diferencia es cómo enfrentar estas crisis. Y ahí sí hay dos alternativas. Una alternativa puede ser una alternativa que la podemos llamar ortodoxa, una alternativa responsable de poner en orden las cuentas fiscales, solucionar los problemas de competitividad, volvernos atractivos a la inversión. La otra alternativa es la que nos propone el Correato, nuevamente de la mano de su delfín, que nos quiere colocar, en este caso Correa, que es Arauz, en donde nos dice, no, yo no quiero ajuste económico, yo no quiero austeridad, yo quiero gastar más. Y uno se pregunta, ¿cómo puede hacer, por ejemplo, una familia donde faltan ingresos, gastar más? Bueno, él cree que el Estado tiene ese poder mágico y que lo puede hacer emitiendo dinero vía emisión de dinero electrónico, títulos del Banco Central, tomándose el dinero de los depositantes. De hecho, su primera promesa es que la primera semana que llegue al poder se cogerá de los depósitos del público que están encajados en el Banco Central, $1.000 millones. Y claro, eso será solo el inicio. Al final del día, su política es agresiva emisión monetaria, una política monetaria expansiva para poder financiar gasto público. Y hay que estar claros, emisión monetaria expansiva es lo que hace Estados Unidos al día de hoy, o muchos países desarrollados. La diferencia es que esos países tienen moneda propia. En un país dolarizado como el Ecuador, plantear la alternativa de financiar déficit vía emisión monetaria implica acabar con la dolarización. Y eso tenemos que estar muy conscientes los ecuatorianos. El proyecto de ley de defensa de la dolarización es vital para lo que usted está señalando ahora, para evitar que de llegar el correísmo puedan meter la mano en instituciones que
deberían ser autónomas. En este momento el Banco Central no es autónomo, pero hacia eso va la ley, para que no puedan meter la mano en dineros que no corresponden al gobierno central. Definitivamente, el proyecto de defensa de la dolarización es esa barrera, si de aprobarse, para impedir una nueva metida de mano del Correato, pero en esta ocasión una metida de mano al Banco Central, a los depósitos del público. ¿Qué es lo que plantea en temas esenciales? En esencia, lo que plantea este proyecto es reinstituir la regla de oro del Banco Central, la regla de oro de la dolarización, que por cada dólar que recibe el Banco Central por depósitos del encaje bancario, de los gobiernos seccionales, de la seguridad social, exista $1 de respaldo en la Reserva Internacional. Esa regla de oro fue destruida durante el Correato justamente para meterle la mano al Banco Central. El segundo tema es impedir que el gobierno pueda cogerse los depósitos del público que están en el central, que es la propuesta de Arauz en la primera semana de gobierno. Impedir la emisión de dinero. El Banco Central ya no podría emitir dinero electrónico para generar dinero del aire, como nos contaba Arauz, que eso es lo que planteaba hacer, una emisión del aire. Y finalmente cerrar esa brecha dejada por el Correato, porque hay que recordar que la metida de mano al Banco Central empezó ya hace algunos años, la hizo Correa y nos dejó, en su momento se cogió $8,000 millones de dinero que estaba depositado en el central, pero que no era del central. Y al día de hoy esa brecha se ha logrado reducir gradualmente, pero sigue estando cercana a los $7,000 millones. Hay un faltante en el balance del Banco Central, una brecha de liquidez, tenemos un Banco Central ilíquido, y eso genera una infinidad de otros problemas que obligan al gobierno a reaccionar cerrando la economía, restringiendo el flujo de capitales, elevando aranceles, elevando ISD, una gran cantidad de medidas que se aplican para corregir un problema autoinducido por el gobierno, por las malas políticas económicas. Ya, según Rafael Correa, él da a entender que ustedes no saben lo que hablan, ustedes no han estudiado bien su profesión, porque el Banco Central no tiene para qué tener ninguna reserva en el momento en que estamos dolarizados. Lamentablemente, Correa nunca entendió la dolarización y todavía no la entiende, ni sus seguidores, y por eso es lo que están atentando contra el sistema. El Banco Central, primero, no es un banco comercial como cree Correa. Correa cree que el Banco Central tiene que captar recursos del público y que tiene que prestarlos. Y de esa manera ampliar, hacer una emisión de dinero a través del crédito. El Banco Central no funciona como un banco comercial. El Banco Central recibe depósitos que no le pertenecen y que tiene que responder con dinero líquido. Por eso cuando él dice no se necesita reserva internacional, sí, no se necesita reserva internacional para el comercio exterior, no se necesita para respaldar una moneda propia, como los países que tienen moneda propia. Pero el Banco Central no puede no tener reservas porque tiene que responder frente a sus depositantes. ¿Y quién depositó en el central? El público, los ciudadanos, cuando depositamos en una cooperativa, cuando depositamos en un banco, por ley, una parte de ese dinero que le estamos entregando a esas instituciones se va al Banco Central. Ahí está un primer depositante. Segundo, la Seguridad Social deposita en el Banco Central y los gobiernos a todo nivel depositan en el Banco Central. Si es que no existe reservas suficientes, el Banco Central puede llegar a una situación en la que tenga que decirles a sus depositantes, disculpe, no le puedo devolver el dinero. Pensemos que en un momento se dé una crisis de liquidez como la que tuvimos al inicio de la pandemia, que los bancos y las cooperativas digan, Banco Central, la gente me está pidiendo los depósitos, por favor devuélvame, y el Banco Central le tenga que decir, ¿sabe qué? Alguien se le adelantó, el gobierno ya hizo un retiro previamente y por eso no le puedo entregar ese dinero. Es simplemente inaceptable, es atentar contra la salud de la dolarización, contra la salud del sistema financiero. Por eso es que es tan importante que se apruebe esta ley de defensa de la dolarización y que los ciudadanos no permitamos una nueva metida de mano a nuestros depósitos y al Banco Central. Economista, la gente que vive el día a día para sobrevivir y que sale a las calles a vender algo para tener un dolarito al final del día, no entiende esto de la causa y efecto en términos económicos. Entonces viene alguien y les ofrece que les va a dar $1,000, aunque ya se ha probado que es mentira, pero no importa, no todo el mundo tiene esa información. Entonces dice que les van a dar $1,000. ¿Usted cree que no es como quien se compra un billete de lotería, sabe que no se va a ganar, pero en una de esas, quién sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que todo este conocimiento, este discurso, como les digo, de causa y efecto,
llegue a la gente y pueda entender que no se trata de que le fue mal en el 2020 por causa de un mal gobierno, sino por lo que ya se venía arrastrando y hacia dónde podemos ir con un mal manejo de las economías públicas. Eso es lo lamentable del populismo económico. El populismo plantea soluciones aparentemente sencillas, pero que son las soluciones equivocadas. Es pan para hoy, hambre para mañana. Ahí en la propuesta de Arauz hay un factor de realidad y un factor de un grave error y populismo económico. Por el lado de la realidad es que la pandemia ha afectado muy fuertemente a la población. Con datos de septiembre, son más de 630,000 empleos que se han destruido. Y tenemos que estar muy claros, la recuperación económica va a ser muy lenta. Esos empleos no se van a recuperar en 3 meses, en 4 meses, en 1 año, en 2 años. La previsión del Fondo Monetario Internacional es que recién en 2025 la economía volverá a ser lo que fue en 2019. Eso implica que hay que atender a esa población más vulnerable vía transferencias de efectivo tipo bono de desarrollo humano. Hasta ahí, totalmente de acuerdo. Ahora, la segunda parte, ¿de dónde va a salir el dinero? Y ahí está la gran pregunta. Porque Arauz nos dice, no importa, yo me voy a coger el dinero de los depositantes. De esa manera voy a financiar esos 1.000 millones. Eso es simplemente irresponsable. Eso va a generar incertidumbre en la economía, elevar el riesgo del sistema financiero. Va a hacer daño a todos, destruye bienestar. Un programa responsable de atención a los más vulnerables, primero que no debe ser de una sola vez. Esos $1.000, suponiendo que llegase a darse el caso de que sí se cumple esos $1.000, ¿acaso van a recuperar su empleo de aquí a 1 año, a 2 años? Esto va a tomar más tiempo. Entonces se necesita un programa que sea sostenible y que además se financie con recursos del Estado. Justamente, lo que la gente dice es de lobo un telo, y me gustó mucho eso de pan para hoy y hambre para mañana, eso sí lo entendemos todos. Así es que vamos con Carlos Vera, que tiene mucho más para ustedes de Guayaquil. Gracias, economista. Economista, buenos días. El problema es que el pueblo no lo ve a usted o a mí. Si le llega parte de esto, gracias a redes sociales, fragmentos, viralización, diría que no lo entiende. Y si lo entiende, no lo cree. Y lo que le está llegando es esto, mire, de un chat de quienes trabajan a favor de la candidatura de Arauz, esto es lo que le dicen y cómo ellos intercambian esta información. Ahora sí, acerquémoslo un poquito. No, hay otro antes de este. Hay otro antes de ese que dice 1000 de una. Hay otra foto antes de ese de ahí. Ahora sí acerquémoslo. Peguen un salto. Es un chat de quienes trabajan por esta campaña y están poniéndose al tanto de lo que están haciendo. Podemos acercar ahora sí eso, yo pedí que no, gracias. Ya, este es uno. Veamos la segunda foto. Ya, se ve el activismo que no ha parado desde la noche de la primera vuelta. Acerquémosla otra vez, si podemos. Ahí hay una persona tomando datos. Me dijo el doctor Ricardo Ramírez el otro día en TC en vivo, el domingo de mañana, el programa es ahí 9 a 10 y media los domingos, que le golpearon la puerta de su casa diciendo censo, y ahí están tomando los datos para supuestamente darle $1.000 a 1 millón de personas apenas lleguen al gobierno. Aquí hay una tercera gestión de eso. Miren, otra vez, acerquemos la foto. Ven ustedes cómo van de casa en casa y a través de la reja toman datos. Si ven lo que tienen en la gráfica y se ven que esto es campaña, que supuestamente no se puede hacer, pero evidentemente están haciendo, yo no sé lo que haga el opositor, hasta ahora sí sé lo que está haciendo Yacu Pérez y públicamente ya lo comenté. ¿Cómo se le hace entender al pueblo? Primero, la falacia de esto. Segundo, que no habrá disponibilidad de lo que quieren dar si es que en efecto va a ser así. Y tercero, que lo van a sacar a un costo o consecuencia peor, dado el estado en que recibirán el país. Bienvenido. Esa es la gran dificultad, solo con educación. Lamentablemente el populismo se aprovecha de la falta de educación de la población, se aprovecha de que al final del día en la política las emociones sirven mucho más, venden más. Las emociones por el lado, los sentimientos de odio, de envidia, de revancha, son emociones muy fuertes que atraen masas, mueven multitudes. Lamentablemente son emociones que destruyen, no construyen. Okay. Y eso ya lo vivimos en el país. En una campaña no hay tiempo para educar, pero sí hay tiempo para utilizar herramientas comunicacionales que seguramente contrarresten esto. Primera cosa. Segunda cosa, acaba de hacer usted en su cuenta de Twitter una denuncia muy grave ayer.
habló de que una consultora asociada con Monedero, Juan Carlos Monedero, que vino aquí aprovechándose de ser observador, pero ha negociado otro tipo de contratos, Neurona, ha sellado un acuerdo por $20 millones con el correísmo, parte de lo cual es un ingreso ya hecho de 8 millones de euros y algo más de asesoría de este grupo de gente con Arauz. ¿De dónde sale ese dato? Bueno, esto de aquí es una noticia de un medio llamado Voz Populi, y yo creo que tiene que ser investigado para comprobarlo o para desmentirlo. Pero este es un tema importante, porque no solamente porque se trata de un dinero que hay que saber de dónde salió, eso corresponde a la campaña, el monto realmente llama la atención porque estamos hablando que el presupuesto electoral del Ecuador es de 23 millones y esta consultoría supuestamente sería de 20 millones. Esto no puede pasar sin una investigación seria por parte de las autoridades en el Ecuador, y también porque los actores en esta consultoría están siendo investigados en España por los servicios que otorgaron al partido de Podemos y que tienen serios cuestionamientos en su legalidad. Entonces, el tema tiene que ser profundizado, tiene que ser validado, más allá de la noticia que salió en este portal. Tiene que haber una investigación por parte de las autoridades ecuatorianas para poder determinar su veracidad o desmentirlo de ser el caso. Otra cosa, usted afirmó que quienes afirman, valga la redundancia, que necesitamos líderes fuertes para que nos pastoreen, se equivocan. ¿Qué necesitamos entonces? En el Ecuador lo que faltan son instituciones. No tenemos instituciones y lo que sucede es que por eso es que cada paso repetimos los mismos errores. Confiamos todas nuestras esperanzas al caudillo de turno y lo lamentable es que a veces esos caudillos de turno no son lo que esperamos, no son esas personas virtuosas. A veces podrá haber algunos que lo son, otros no lo son. Es una lotería. Por eso es que los países que se desarrollan, los países que actualmente son desarrollados, son países que han logrado crear instituciones, que las instituciones limitan el poder y garantizan el respeto a los derechos individuales. Necesitamos instituciones fuertes, no líderes fuertes, porque el líder decide de manera arbitraria lo que quiere. En cambio, la institución establece lineamientos permanentes. Uno sabe siempre cómo actuar y cómo va a responder el Estado cuando existen instituciones fuertes. Habla también de que no te confundas y luego desarrolla una idea sobre democracia. ¿Cuál es? Que, lamentablemente en el país creemos que porque hay elecciones necesariamente hay democracia, que es suficiente con que haya muchas consultas para que haya democracia, como existió durante la década del Correato. Pero la realidad es que tuvimos un gobierno totalitario donde no hubo división de poderes, donde desde una sabatina se daba las instrucciones a los jueces de cómo debían fallar. Eso de ahí no era una democracia. Entonces, el que haya consultas populares, el que haya muchas elecciones, no es suficiente. Sí, eso forma parte de la democracia, pero se requiere mucho más. Entonces, una democracia es mucho más que elecciones, es más que el gobierno de las mayorías, es más que tener una constitución. Existe democracia cuando el poder del gobierno es limitado y el derecho individual es respetado. Cuando no, el gobernante de turno no puede, a su capricho, dejar a los ciudadanos hablar de esas ratitas y comenzar a perseguir a los ciudadanos a su antojo. Eso no es democracia. ¿Qué hacemos, economista, con un candidato finalista de segunda vuelta del área democrática que no es el mejor comunicador de esto, aunque puede ser ciertamente el mejor presidente si gana? El tema aquí es que tenemos candidatos que pueden tener espíritus muy democráticos, pero nuevamente el desafío va mucho más allá, el desafío es institucional, porque el día de hoy puede llegar a Carondelet una persona con un espíritu muy democrático, pero el día de mañana puede llegar un dictador, un tirano, como ya hemos tenido también en el pasado. Entonces el desafío es un desafío de largo plazo, que hay que trabajarlo desde hoy, concientizando a la población de la importancia de instituciones fuertes que limiten a los excelentes candidatos, como también limiten a los pésimos candidatos o a los pésimos gobernantes. Eso me deja una desazón, me deja la sensación que usted me está diciendo, por ahora, Carlos, estamos perdidos, no la ganamos ahora, sino la ganamos en una generación. ¿Es así? Bueno, y lamentablemente yo creo que solucionar los temas de fondo de este país tomará una o más generaciones. No es un tema de corto plazo. Los desafíos son muy grandes
no hay milagros ni en política ni en Ciertamente. economía. Hay que construir... Es que yo no pido solucionar los temas de fondo. De paso, hay algunos temas de fondo que no tienen solución, como la corrupción. Lo que tiene es una erradicación hasta cierto límite y combatir la impunidad. Lo que estoy pidiendo es evitar caer al precipicio, nada más. Regular. No, ¿se podrá hacer eso? Coincido, yo creo que sí podemos evitar caer en el precipicio, podemos evitar ahondar los problemas del totalitarismo, ahondar los problemas del populismo económico, y eso tenemos que hacerlo con nuestro voto en pocos días más. Pero las soluciones de fondo del país tomarán mucho más tiempo, pero deben comenzarse a construir hoy. No podemos decir, es que esto como demora tanto en construir, correcto, entonces no empecemos. Cada paso que demos tenemos que darlo con la mira a erradicar, correcto, el populismo económico y erradicar el totalitarismo, ir hacia una sociedad cada vez más democrática, basada en instituciones y no en caudillos. Bueno, ese debe ser el criterio de decisión. Economista, usted tiene que hacer política alguna vez en su vida. Lo siento, no se puede quedar en el andarivel analista, lo siento, porque además tiene la pasión, la vehemencia, la claridad y la juventud necesaria para eso. Es una sentencia, no es ni un pedido. Lo otro, dijo ayer en su cuenta de Twitter, no te confundas, no existe democracia porque haya elecciones, no existe democracia porque gobierna la mayoría, no existe democracia porque existe una constitución, solo existe democracia si el poder del gobierno es limitado y el derecho individual es respetado. Lo demás es tiranía. ¿Es su cumpleaños hoy día? Exactamente. Veo que aparecen globitos aquí al entrar a Twitter. ¿Cuántos cumple? 44. ¿Ves? Es más chico que yo. Es un pelado. Sí, feliz día, de verdad. Muchas gracias por acompañarnos en su cumpleaños. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, con gusto.